Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 8 versículos del 4 al 25. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. En el libro de los Hechos tenemos dos partes importantes. La primera, el ministerio de los 12 apóstoles hasta el capítulo 7, y el ministerio del apóstol Pablo a partir del capítulo 9 en adelante. Pero el Espíritu Santo, por medio de Lucas, el escritor de este libro, inserta el capítulo 8 y le da la oportunidad de presentar un gran trabajo de Felipe. No se trata del apóstol Felipe, se trata de un siervo de Dios llamado también Felipe. En Hechos capítulo 6 versos del 3 al 5 ya se menciona de Felipe. Él está en la lista de los 7 escogidos para servir las mesas de las viudas. Se le reconoce a partir de este momento como un diácono, que significa servidor, y está sirviendo a las órdenes de los apóstoles. Veamos las virtudes espirituales de Felipe: hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Bueno, cuando se desata la persecución en Jerusalén, Felipe desciende a Samaria y lo hace predicando el evangelio de Jesús. Multifuncional Felipe. Primero se pone el delantal si se trata de servir, y cuando se trata de predicar el evangelio también lo hace, y lo hace de manera eficiente. Qué visión y qué fidelidad de Felipe. Yo estaría pensando primeramente en acomodarme en algún lugar, descansar del viaje, y luego pensaría en predicar. Felipe, mientras camina, predica. Maravilloso. Pero es maravilloso ver también cómo se ejecuta la obra de Dios en la tierra, que siempre va a tener dos componentes. Primero, la autoridad divina y sus promesas, y segundo, la obediencia de sus siervos, como en este caso, la obediencia de Felipe. En cuanto a la autoridad divina, Jesús les dijo:
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, versículos del 15 al 18. En cuanto a la obediencia de Felipe, dice la Biblia, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Jesús envía, los creyentes obedecen. Y he aquí el resultado de este trabajo: sanidad espiritual, sanidad física y sanidad emocional de las personas necesitadas, y gozo con toda una ciudad que escucha y ve las maravillas hechas por Dios. Podríamos decir sin lugar a equivocarnos, vida nueva y gratitud en los corazones de todos los beneficiados. ¿Y por qué hablamos de vida nueva? Primero, en lo espiritual, porque han sido perdonados sus pecados y ahora son parte del reino de Dios en la tierra. Tienen además en sus vidas al Espíritu Santo. Segundo, vida nueva en lo físico, porque ahora han dejado de ser dependientes de otros y pueden valerse por sí mismos, trabajar, tener una familia, etc. Y vida nueva en lo emocional, porque son verdaderamente libres de culpa. Gran impacto en la vida de la gente necesitada de Samaria. Luego el pasaje se enfoca en un cierto hombre llamado Simón, mago, un hombre que según el relato bíblico había engañado a la gente de Samaria por mucho tiempo. La gente estaba convencida que en él actuaba el poder de Dios. Con la llegada de Felipe a Samaria queda al descubierto Simón y su magia, como lo que era, un engaño. Es más, Simón queda maravillado por los milagros hechos por los discípulos de Jesús en su presencia y de toda una ciudad. Ante esto, cree en el Evangelio, se bautiza y quiere comprar el poder de Dios con dinero. El apóstol Pedro le dice: tu dinero perezca contigo. Y le dice el por qué: porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro le dice dónde debe estar Simón con esa forma de pensar y de hablar: alejado eternamente de Dios, porque perecer no solamente es morir, sino un estado de separación permanente de la presencia de Dios. Pedro conoce el estado espiritual en el que se encuentra Simón y le dice: tú estás en hiel de amargura, en prisión de maldad. Entonces le recomienda y le dice Pedro: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Simón pide entonces a los apóstoles presentes que rueguen a Dios para que nada de esto le acontezca. Y termina este pasaje de las Escrituras con el retorno de los apóstoles a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Para nosotros hoy, una muestra de que Dios conoce el estado de nuestros corazones y los pensamientos que se demuestran con nuestras palabras y acciones. En remedio, arrepentirnos, como fue el pedido de Pedro a Simón el mago. Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles.